Aquí. Fisiología. Unidad 2. Sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es un sistema de transporte que comienza en un punto y termina en el mismo. Este sistema de transporte se compone de órganos específicos. Se encarga de transportar nutrientes, mensajeros químicos y oxígeno. Está compuesto por el corazón, el cual es el órgano central, los vasos sanguíneos, que corresponden a los conductos, y la sangre, que es donde se transportan los nutrientes, los mensajeros químicos y el oxígeno. Está compuesto principalmente por arterias y venas. Funciona en base a movimientos de contracción, los cuales se denominan sístole, y movimientos de relajación, los cuales se denominan diástole. Se subdivide en un lado derecho y otro izquierdo. El lado derecho es pobre en oxígeno y el lado izquierdo es rico en oxígeno. A su vez, se divide en 4 cámaras, las cuales son 2 aurículas y 2 ventrículos. El corazón también posee 3 capas, las cuales son epicardio, es la parte más superficial, miocardio, principalmente tejido muscular estriado, y endocardio, la más pequeña, que posee fibra muscular lisa. La distribución de la sangre emana desde el ventrículo izquierdo y viaja por vasos sanguíneos hasta los tejidos. Los vasos sanguíneos se van ramificando hasta formar una red o red capilar. Luego la sangre debe volver al corazón y lo hace desde una red convergente de capilares venosos. Desde los capilares venosos pasa a las venas y luego al corazón. Desde el ventrículo derecho sale sangre que se dirige a los pulmones. Esta sangre se dirige a los pulmones, no se encuentra oxigenada. Aquí ocurre la hematosis, proceso de saturación de oxígeno por parte de la sangre. Desde el territorio pulmonar saldrá sangre oxigenada en dirección a la aurícula izquierda, el circuito pulmonar que lleva sangre a los pulmones. El circuito general o sistémico es el que lleva sangre a los sistemas u órganos. El traslado de la sangre desde un ventrículo a otro ventrículo se ve pausado por las válvulas. Existen 2 válvulas, 2 tipos de válvulas, las cuales se llaman válvulas auriculoventriculares y válvulas sigmoideas. Las válvulas auriculoventriculares limitan el paso de la sangre desde aurículas a ventrículas y las sigmoideas hacia el organismo. Partes del corazón. Número 1. Aurícula derecha. Número 2. Aurícula izquierda. Número 3. Vena cava superior. Número 4. Arteria aorta. Número 5. Arteria pulmonar. Número 6. Venas pulmonares. Número 7. Válvula mitral. Número 8. Válvula sigmoidea aorta. Número 9. Ventrículo izquierdo. Número 10. Ventrículo derecho. Número 11. Vena cava inferior. Número 12. Válvula tricúspide. Número 13. Válvula sigmoidea pulmonar. Electrocardiograma. El electrocardiograma es una de las principales herramientas para diagnosticar las alteraciones del sistema de conducción. Esto se hace en base a la línea isoeléctrica, y esta se documenta de 3 formas: ondas, segmentos e intervalos. Existen 3 ondas: la onda P, que corresponde a la despolarización de aurículas, el complejo QRS, que corresponde a la despolarización ventricular, y T, que corresponde a la repolarización ventricular. El electrocardiograma es una de las principales herramientas para diagnosticar alteraciones del sistema de conducción, de las cuales las más conocidas son las enfermedades al nódulo sinusal, bloqueos auriculoventriculares.
A continuación podemos ver las ondas que acabamos de mencionar y cómo se ven en la línea isoeléctrica. Ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco son todos los eventos que suceden en un lapso de la dinámica cardíaca con inicio y fin en el mismo punto, como ya habíamos dicho anteriormente. Tiene una duración entre 0,8 y 0,9 segundos. Está compuesto por etapas de relajación y contracción, las cuales corresponden a la diástole y a la sístole. La diástole utiliza 0,6 segundos de duración y la sístole, o la contracción y expulsión de sangre, 0,3 segundos. El ciclo cardíaco posee 4 fases. La primera fase, la fase de llenado rápido y lento, en donde las ventrículas, las aurículas se llenan de sangre. Luego la contracción isovolumétrica, en la cual los músculos del corazón se contraen ejerciendo presión para dar paso a la fase de eyección, en la cual el corazón eyecta la sangre hacia fuera del corazón para que funcione hacia las demás partes del organismo. Y luego viene la fase de relajación isovolumétrica, la cual corresponde a la relajación de los músculos del corazón para volver a iniciar la fase de llenado rápido y lento. En este gráfico podemos ver la relación entre un electrocardiograma y el ciclo cardíaco. Latido cardíaco. El sistema de conducción cardíaca es un grupo de órganos cardíacos especializados ubicado en las paredes del corazón, que envían señales al músculo cardíaco para que éste se contraiga. Está compuesto por el nódulo sinoauricular, el nódulo auriculoventricular, haz de His, rama derecha del haz de His, rama izquierda del haz de His y por último, células de Purkinje. El sistema de conducción del corazón permite que el impulso que es generado en el nódulo sinusal se propague y estimule todo el miocardio. Este estímulo consiste en una estimulación coordinada y permite la contracción eficaz del corazón para expulsar la sangre. El impulso del nódulo sinoauricular pasa al nódulo auriculoventricular y se distribuye a los ventrículos a través del haz de His. Gasto cardíaco. Es la cantidad de sangre que envía el corazón por minuto a todo el cuerpo. Existen dos variables que regulan este. 1. Frecuencia cardíaca y 2. Volumen sistólico. La frecuencia cardíaca está regulada por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca, mientras que el sistema nervioso parasimpático la disminuye. El volumen de la sístole está regulado por 3 variables. La contractilidad, que es la capacidad de contracción del músculo cardíaco. La precarga, que es la diástole ventricular. Y postcarga, que sería la presión arterial. El aumento de cualquiera de los dos componentes del gasto cardíaco provocaría un aumento del gasto cardíaco. A la vez, una disminución de cualquiera de las dos variables produciría también una disminución del gasto cardíaco. Existen dos tipos de respuesta, una respuesta directa y una respuesta refleja. Respuesta cardíaca al ejercicio. La función principal del corazón y los vasos sanguíneos es la de satisfacer las demandas metabólicas de los diferentes tejidos. A su vez, debe satisfacer a las células de nutrientes y oxígenos y limpiar los residuos metabólicos. Los cambios que experimenta el sistema cardiovascular se hacen más patentes durante el ejercicio. La demanda metabólica de los músculos aumenta durante el ejercicio. La respuesta específica de los músculos del corazón es que se produce un aumento en el gasto cardíaco. Aumenta la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo en un minuto. Por ende,
Los incrementos están supeditados a la intensidad que enfrentemos del ejercicio, a la cantidad de masa muscular y a la capacidad sistólica del corazón del individuo. Se produce un aumento del consumo de oxígeno debido a la diferencia arteria-venosa de oxígeno. El gasto cardíaco, entonces, depende del corazón, y este a su vez de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. La diferencia arteriovenosa depende de factores periféricos, como el proceso de captación y difusión de oxígeno. El gasto cardíaco solo presenta una relación lineal con la intensidad del ejercicio hasta un 70% de esta. Una vez pasado ese umbral, no aumenta más. La capacidad de aumentar el volumen sistólico es la que establece las diferencias más importantes en la capacidad funcional de los diferentes sujetos. Durante el ejercicio dinámico, la frecuencia cardíaca aumenta de forma proporcional a la intensidad del ejercicio hasta llegar a la máxima intensidad. Para esto, existen tres tipos de mecanismos de regulación de la actividad del corazón y el sistema cardiovascular frente al ejercicio. Estos son: 1. Mecanismo nervioso. 2. Mecanismos humorales. Y por último, mecanismos hidrodinámicos. Estructura del sistema nervioso. Su función principal es la de captar señales, ejerciendo control sobre los demás órganos. El sistema nervioso, a su vez, se subdivide en el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático prepara al cuerpo para situaciones que requieran estado de alerta, mientras que el sistema nervioso parasimpático está activo durante los periodos de digestión y descanso. Mecanismos nerviosos. Es el responsable de los cambios rápidos que ocurren durante el ejercicio. Existen mecanismos nerviosos centrales y periféricos. Durante el ejercicio en general, se activan las vías simpáticas y se inhiben las vías parasimpáticas. Se les denomina de respuesta anticipatoria, ya que producen cambios a nivel cardiovascular antes de que comience el ejercicio. El control reflejo se produce una vez iniciada la actividad muscular y el movimiento articular. Los tipos de receptores de la respuesta cardíaca son: mecanorreceptores para el caso de las articulaciones, metaboloreceptores para los músculos y por último, varoreceptores para las arterias. Mecanismos humorales. Pueden ser localizados a nivel tisular y a nivel humoral. Los cambios que ocurren a nivel metabólico en el músculo como consecuencia del ejercicio regulan el flujo sanguíneo. Mecanismos hidrodinámicos. Son los cambios que experimenta el retorno venoso durante el ejercicio y que repercuten en la función cardíaca. Dentro de este mecanismo encontramos el mecanismo de Frank-Starling, el cual establece que el corazón posee una capacidad de adaptarse a volúmenes de sangre en diástole y mayor volumen de sangre se expulsa en sístole. Efecto del aumento del retorno venoso sobre el corazón. Se produce un aumento de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, por lo tanto un aumento del gasto cardíaco. Cualquier factor que aumenta el retorno venoso provoca un mayor llenado ventricular. Consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno expresa la cantidad de oxígeno que el organismo utiliza para obtener energía necesaria cuando realiza un trabajo físico. Existen dos umbrales de la zona de transición entre cada uno. En el primer umbral se produce una estabilización de los valores respiratorios. Se ve superado cuando el aumento de la intensidad del ejercicio supera el metabolismo aeróbico. Segundo umbral. Es determinado por la capacidad en ejercicio de resistencia y la evolución del rendimiento con el entrenamiento. Cuando el trabajo sigue aumentando, la producción de cargas ácidas serán tan altas que el organismo no podrá neutralizarlas.
Para poder neutralizar estas cargas ácidas se debe utilizar el bicarbonato en sangre. Esto produce dióxido de carbono, el cual obliga a una aceleración de la ventilación pulmonar. A su vez, existen tres procesos: déficit de oxígeno, estado estable y deuda de oxígeno o EPOC. Déficit de oxígeno. Se caracteriza porque el consumo de oxígeno en déficit es menor al del periodo de estado estable. Estado estable. El consumo de oxígeno se mantiene estable debido a que se satisfacen las demandas de oxígeno requeridas por el ejercicio. Y por último, deuda de oxígeno o EPOC. El consumo de oxígeno se encuentra elevado en relación al consumo de oxígeno normal en reposo. Se subdivide en tres fases: inicial o rápida, de 3 a 5 minutos, tardío o lento, de 30 a 60 minutos, o ultra tardío, de 1 a 3 horas. Prescripción del entrenamiento y efectos sobre el sistema cardiovascular. La mejora de la capacidad cardiovascular trae mejoras a nivel de salud y del rendimiento deportivo, además de aportar a la condición física, combatir la ansiedad, el sobrepeso, estrés, entre otros. A considerar: adaptaciones momentáneas. El corazón aumenta su frecuencia y fuerza de contracción, consiguiendo un aumento de hasta 5 veces el gasto cardíaco. Volumen sistólico. Durante el ejercicio, el corazón debe aumentar la cantidad de sangre distribuida por minuto. El ventrículo izquierdo aumenta su volumen de llenado alcanzando los valores máximos, alrededor de 50% de la intensidad del ejercicio. Frecuencia cardíaca. Al aumentar el volumen sistólico, también aumenta la frecuencia cardíaca, con la que el corazón se contrae. Gasto cardíaco. Hace referencia al volumen de sangre que bombea el corazón en un minuto. Redistribución de flujos. El flujo sanguíneo se distribuye durante el ejercicio, aportando más sangre a los músculos activos. Por todo lo ya mencionado, podemos concluir que la función principal del sistema cardiovascular es regular y satisfacer las demandas metabólicas de los diferentes tejidos del cuerpo, además de aumentar la masa cardíaca, volumen de llenado y volumen cardíaco al momento de realizar actividades físicas. Es así como podemos comprender los conceptos mencionados anteriormente, los cuales hacen referencia a las distintas modificaciones que va realizando el ciclo cardíaco en los distintos tejidos, órganos y músculos que participan del sistema cardiovascular.